Yo ahora voy a continuar hablando sobre dos tipos de técnicas diferentes, donde una es la entrevista y la otra es la observación directa, donde comenzaremos tratando la definición de la entrevista, que la podemos entender como un instrumento fundamental para la investigación psicológica, además en este caso para la evaluación psicológica, súper importante, y tiene bastante importancia también en el ámbito clínico, que es donde destaca, por así decirlo, más, aunque se puede dirigir a una variedad de ámbitos y campos diferentes que trataremos posteriormente. Se adecua a diferentes modelos, procedimientos y reglas empíricas propias, por lo que implica que realmente cada persona puede llevar a cabo un modelo diferente y por ende pues, diferentes modelos de entrevista. Cuenta con el fin de ampliar y verificar el conocimiento del entrevistado. Vamos a tratar la definición de entrevista desde la visión de Aragón. Entiende la entrevista como la forma de encuentro, comunicación e interacción humana con la finalidad de intercambiar experiencia e información de la forma más apropiada y a través de diferentes formas, como puede ser el diálogo, puede ser las preguntas o el intercambio de ideas y experiencias. Donde se suelen marcar los objetivos de antemano, o sea que los objetivos están marcados, son preestablecidos. Puede ser que el entrevistado le haya contado de antemano el objetivo que tiene o el fin, o puede ser que el mismo entrevistador ya tenga un objetivo de antemano y busque su fin con el mismo sujeto. Como puede ser, por ejemplo, selección de personas, que ahí está buscando, por así decirlo, el entrevistador con un objetivo claro de antemano y pues tiene claro lo que quiere y va por ello. Después también una cosa muy importante que destaca Aragón de la entrevista es que tiene mucha importancia de la comunicación, ya sea tanto verbal como no verbal, ya que al final el entrevistador con las expresiones y con todo tiene un papel fundamental. Ahora voy a continuar con la historia de la entrevista, donde principalmente, primeramente comenzó enfocada en los grupos de adultos. Y claro, esto con el paso del tiempo, el desarrollo de investigaciones, diferentes modelos que han salido, ganas de muchos psicólogos que han puesto ideas nuevas. Al final se amplió los ámbitos y campos de investigación, por así decirlo, y estuvieron dirigidos pues, a parejas, a familias, niños, adolescentes, etc. Y por esto es lo que dicen que los profesionales requieren de bastante conocimiento y experiencia para poder convertirse en expertos. Voy a continuar tratando la diferencia de entrevista y de conversación común, donde principalmente la diferencia está en la diferencia de objetivos que presentan cada una de estas dos formas de conversación, porque son formas de conversación al fin y al cabo, y la distinción de roles, ya que en una entrevista en los roles están predeterminados, uno es el entrevistador y otro es el entrevistado, y de cara a una conversación común pues son personas normales, mantienen una conversación de placer y de cara a los objetivos, la diferencia que encontramos al final es una entrevista, hay por así decirlo un objetivo, un final, un bien mayor por así decirlo, que puede ser que se sienta escuchado el entrevistado o que está planteando un problema que solucionar o cualquier cosa. Mientras que en una conversación común, como he dicho antes, al final es por mero placer. Y de cara también a una diferencia bastante importante que podemos destacar de la entrevista y la conversación común, que al final la entrevista tiene un objetivo que es intervenir en el mismo paciente y acabar evaluando psicológicamente al mismo para poder diagnosticarle o más principalmente conocer su personalidad. Ahora voy a continuar de cara a tratar la clasificación de las entrevistas. Y en este caso nos hemos fundamentado en un artículo de Acevedo, el cual toma en cuenta, por así decirlo, dos criterios fundamentales por los que se fundamenta esta clasificación de entrevistas, en donde estos dos criterios son uno, la estructura de la misma y la otra es el objetivo que persiguen una u otro tipo. De cara a los objetivos, pues tenemos 5 diferentes tipos de entrevistas, donde comenzaremos con la entrevista de investigación,
donde su único fin es la obtención de información para responder a una pregunta de investigación que normalmente está ya preestablecida y marcada de antemano. La entrevista psicoeducativa, que busca solucionar o cubrir la necesidad que le plantee el mismo sujeto en el área del aprendizaje o de la educación. Después tenemos las entrevistas de orientación vocacional, que su fin es el asesoramiento básicamente, ya sea de empleo, ya sea colegio, ya sea carrera, en el ámbito que se necesite y por supuesto en función de las características del mismo entrevistado, por así decirlo. La entrevista clínica, que es el tipo de entrevista más utilizado en la psicología clínica, donde principalmente, en este caso, pues se intenta buscar conocer la personalidad o el funcionamiento de la personalidad de la persona para así poder evaluarla, intervenirla, diagnosticarla y poder tratar con ella. Después, por último, tenemos la entrevista laboral, que básicamente se busca un rol específico para una labor específica, a través de conocer las características del individuo. Bueno, ahora vamos a continuar estableciendo el segundo criterio que marca Acevedo en cuanto a la clasificación de las entrevistas, donde ahora nos vamos a fundamentar en el tipo de estructura que lleva esta entrevista, empezando por la entrevista cerrada, que cuenta con un cuestionario estructurado donde el entrevistado debe responder simplemente y solamente en esta técnica se emplea el cuestionario, no cuenta con nada más adicional. Y después se ajusta a los objetivos concretos y preestablecidos con un abordaje detallado, principalmente centrándonos en el sujeto. Después, la entrevista semiestructurada, que el entrevistador cuenta con un guión con preguntas básicas, con la libertad de orientar nuevas preguntas y de elegir si lo quiere hacer al final esta pregunta, pues decir que no la hace. O sea, que tiene, por así decirlo, un guión marcado, pero que tiene libertad perfectamente para hacer nuevas preguntas en función, pues, de la respuesta a lo mejor del sujeto o de cómo se vaya orientando la conversación. Después, el objetivo de la entrevista semiestructurada, llenar lagunas de información, donde suelen ser una cosa bastante importante de este tipo de entrevistas, es que se suelen llevar a cabo posterior a la inicial. Es decir, que se llevan a cabo no de primera mano, sino ya habiendo mantenido un contacto con el paciente para así clarificar información que ya tiene obtenida, o sea, para aumentar el rango de información y poder conocer más al paciente, por así decirlo, o al entrevistado. Después, por último, la entrevista no estructurada, ya que esta no sigue ningún guión y se adapta la entrevista al mismo individuo, a las características psicológicas del mismo, donde aquí el entrevistador no marca tema en particular, sino que el entrevistado cuenta con total libertad para decir lo que quiera, para expresar lo que necesite y sin ningún guión, por así decirlo, fundamentado. Y él también se considera el tipo de entrevista más correcto para la psicología, para obtener el máximo de información y cuanto más profundidad y completa, pues mejor. Para finalizar ya de cara a la entrevista, vamos a destacar los elementos por los que está compuesta la entrevista, que son el entrevistador, el entrevistado, el canal, que ahí puede ser en hoja de papel, o puede ser a través del ordenador, o puede ser de boca a boca, diferentes tipos de canal. Y el mensaje, que es lo que quiera llevar, o el objetivo, por así decirlo, que lleve la entrevista.